El día de hoy estoy aquí en representación del equipo de investigación y muchísimas gracias por la invitación. A continuación, presento el tema de la ponencia del día de hoy, comprensión lectora y su incidencia en el aprendizaje de matemáticas de estudiantes de séptimo año de educación básica, conformado por los investigadores Diego Quesada, Johnny Yaguat, Johnny Albán, Jofre Pineda y Giovanni Cañar. Para poder empezar, más que nada primordial está hacer una pequeña introducción con énfasis a lo que sería la comprensión lectora, como ese conocimiento, esta habilidad primordial en el ser humano y en el proceso de su aprendizaje es fundamental y esencial, en especial no solamente para matemáticas, sino para otras áreas también de conocimiento. Además, en las investigaciones amplias que se han realizado en América Latina, se ha podido observar, se ha podido apreciar que existen bajos niveles que afectan a la resolución de problemas en esta ocasión. Por lo tanto, de manera local se puede mencionar que esta afectación en cuestión a la comprensión lectora de los estudiantes en séptimo año es muy crucial. Es decir, se pudo visualizar en los instrumentos de investigación que más adelante presentaré, se pudo visualizar que sí existe un gran porcentaje en que los estudiantes tienen esta pequeña deficiencia en cuestión a la comprensión lectora en los enunciados y en poder dar una respuesta con mejor comprensión, teniendo en cuenta que la comprensión se puede dividir en tres niveles, que son la literal, la inferencial y la crítica. Para poder dar una respuesta a una pregunta, a un problema de razonamiento, tenemos que utilizar los tres niveles. En Ecuador también se ha podido identificar que debido a ciertas estrategias pedagógicas, de pronto no actualizadas o por falta de capacitación de los docentes, se podría ver también esta pequeña brecha. Además, se puede presenciar que la falta de recursos didácticos también debido a estos, a estos eh, a estos puntos que acabo de mencionar, también podría ser uno de los indicadores o de las problemáticas que causan este problema en situaciones como en el aprendizaje en matemáticas. Además, podemos obtener dentro de esta investigación, se pudo también apreciar que puede existir propuestas muy enriquecedoras con un abanico amplio de estrategias, actividades que puedan fortalecer la comprensión lectora, pero hay que erradicarse que esto puede y sería mejor hacerlo a tempranas edades para poder fortalecer las bases del pensamiento lógico y además que su rendimiento académico sea muy fructífero. ¿Qué objetivo se planteó en esta investigación? Pues más que nada fue identificar la incidencia, cómo incide, cómo influye la falta de comprensión lectora en el aprendizaje del área de matemáticas. Además, analizar ciertos aportes teóricos sobre la relación de la lectura con las matemáticas. Podemos también tener el objetivo de poder identificar cuáles son los niveles de la comprensión lectora y cuáles podrían ser más reforzados durante el proceso. Y por último, establecer cómo los niveles pueden influir en la interpretación de la resolución de los problemas numéricos. ¿Qué metodología se pudo plantear en esta investigación? Bueno, fue una metodología de carácter cuantitativo y cualitativo. Su enfoque fue más que nada combinado. Esto de aquí permitió una visión más amplia y a la vez también se pudo integrar ciertos aspectos que se tomó en cuenta. Su diseño fue una investigación no experimental y transversal, donde se recolectó datos a partir de los instrumentos de una encuesta aplicada a los docentes y una guía de observación aplicada a los estudiantes. Esto de aquí permitió hacer
un acercamiento más profundo, lograr ver el entorno de los estudiantes en base al desarrollo de sus actividades, en torno a lo que tendría que ver con los problemas, con la resolución de estos problemas y cómo fue el grado y hasta dónde se pudo llegar, qué nivel lograron los estudiantes. En el análisis y discusión de resultados se puede apreciar, según la figura 5, la comprensión lectora para la interpretación de problemas, que es uno de los ejes que les causa mayor dificultad a los estudiantes, poder interpretar. Cabe recalcar que en un problema, según la complejidad, se puede mencionarlo como en dos partes: la parte del enunciado y la pregunta generadora de una respuesta. Aquella respuesta que requiere un proceso mental, un proceso lógico y finalmente darle una respuesta amplia, que el estudiante no solamente se quede con un número. Un ejemplo muy básico: si se le dice al estudiante, María salió de compras por frutas, compró 5 manzanas, 10 peras y tres bananas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas frutas en total el estudiante, perdón, cuántas frutas compró María en este caso? Entonces, aquí es donde el estudiante tiene que comenzar a inferir, a interpretar ese problema. ¿Qué es lo que está comprando? Frutas. ¿Cuál es la cantidad de frutas que compró en total? Para poder hacerme entender con más precisión, se puede lograr observar un 80% que les cuesta a los niños interpretar de qué se está hablando en el problema, cuál es la pregunta en sí. Diferenciar pregunta y enunciado causa mayor, lo que he podido apreciar también como docente que soy y he apreciado es que mayormente el estudiante no logra diferenciar la pregunta del enunciado. Pasos destacados en esta parte fue que el niño logre sacar o extraer los datos de este problema porque les cuesta, dificulta la interpretación del problema como tal. Y además también se apreció que el estudiante, cuando logra en un ejercicio muy básico, muy sencillo, sacar una respuesta completa, una respuesta con lógica, solamente se rige a dar un número preciso. Si dije que se fue a comprar frutas, el estudiante va a responder un número puntual. Es decir, se fue a comprar 15 frutas. Entonces, esa situación yace en las aulas. El estudiante no logra comprender la interpretación, por lo tanto, al producir la escritura es donde el estudiante se le va a ver, se va a ver esa brecha entre la escritura y el proceso que hace para poder razonar y comprender lo que dice el problema o el esquema del problema. En la figura 6 podemos observar también que existe un 90% de los estudiantes, según la encuesta realizada a los docentes. La comprensión lectora para la interpretación, cabe recalcar que fueron enfáticos al momento de responder la encuesta. Y por ello, luego se aplicó el otro instrumento. El instrumento eh, se aplicó un instrumento que es la guía de observación. Esta guía de observación fue a los estudiantes que se aplicó. Por lo tanto, en el indicador 2, que habla sobre una reflexión crítica, según el nivel de comprensión lectora crítica, es donde el estudiante pueda analizar, evaluar e interpretar un texto. Ellos respondieron a veces, significa que todavía no se logra ese punto donde se quiere llegar, al objetivo que quisiera uno llegar. En la parte del indicador 3, como podemos observar, el resumen de la síntesis. Aquí también se evaluó la capacidad del estudiante para poder elaborar resúmenes, lo que mencionaba anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros dar una respuesta resumida sin extendernos, pero que tampoco sea demasiado corta, con un número? Lo que se logra es que el estudiante escriba, produzca una respuesta
con síntesis y con claridad. En este de aquí, en este de aquí, podemos ver que menciona que a veces también los estudiantes logran hacerlo. En el indicador, en el indicador 1, en cambio, menciona sobre la comprensión literal del texto. En este de aquí, pues se logra ver que casi siempre se logra obtener resultados que el estudiante comprenda porque es un texto literalmente hablado y leído que lo pueden entender y además construir ciertas ideas. Sin embargo, cuando ya vemos en la forma literal, ahí se manifiesta que a veces ha logrado el estudiante poder expresarse de manera escrita, formulando una oración con sentido y completa. Mientras que en la parte también inferencial se ve que también han sido, pues a veces, la parte, perdón, en la parte de la comprensión inferencial también podemos ver que en este caso relacionar ideas, situaciones, también se ve que a veces ha logrado hacer ciertas conexiones con diferentes elementos que se ha puesto en la narrativa del enunciado. También ha mostrado ciertas habilidades en las cuales la situación también se ve a veces que el estudiante ha logrado llegar a inferir ideas, situaciones y datos implícitos del texto. ¿Qué propuesta se ha planteado? En este caso, tenemos una estructura que ha sido el diseño de una guía didáctica. Esto ha sido pues en contribución de la propuesta con los demás docentes, los objetivos. Es más que nada poder plantear una guía didáctica con la finalidad que el docente tenga un amplio abanico de estrategias didácticas para aplicar en aula. Avanzando un poquito, puedo presentar para que se pueda comprender más de qué se trata la guía. Estos son los datos de la propuesta. El nombre es Diseño de una guía didáctica basada en estrategias de comprensión lectora para el fortalecimiento del aprendizaje de matemáticas, enfocado a séptimo año. Sin embargo, considero como profesional en la educación que se lo podría también adaptar a otros niveles también, en este caso, de educación básica. ¿Cuál es el objetivo? Pues es fortalecer la comprensión lectora y su relación con los problemas matemáticos mediante actividades prácticas y reflexibles. Podemos ver aquí los temas que se podrían aplicar, los contenidos a trabajar y qué actividades se podían realizar durante la sesión de clases. Además, también podemos ver de qué manera se podría organizar, qué tiempos se podrían utilizar y qué recursos. Podría tener un tiempo de 40 minutos, dependiendo también qué tipo, qué grupo tengamos, cómo sea el grupo. La mayoría de los docentes pues conocemos muy bien a nuestro grupo de trabajo de estudiantes, por lo tanto podríamos también hacer que esto sea flexible el tiempo. Los recursos podrían ser problemas impresos, digitales, pizarra, hojas. Un cronómetro sería muy bueno. Y si es un reloj de arena, algo que los niños puedan visualizar, que esté dentro del entorno, también podría ayudar a esto. Los responsables, pues sería el docente de manera muy activa. Algo que de pronto cabe destacar que los problemas digitales podrían ser abordados desde plataformas, como son niños ya de séptimo año, cabe indicar, como lo dije, lo podemos adaptar, todo dependiendo al tipo de grupo. En conclusión, podemos ver, podemos apreciar y más que nada palpar que a muchos de nosotros los docentes, pues llegar a un estudiante y lograr el objetivo que resuelva un problema, más que nada los problemas de razonamiento, que puedan entender y comprender, esto lleva a un proceso, por lo tanto la relación directa es muy importante porque esto hace que exista una fuerte correlación entre la comprensión lectora y el aprendizaje. La recomendación clave también podría ser capacitar a los docentes y aplicar metodologías activas que sean fundamentalmente para garantizar
la eficacia de la propuesta. Una participación activa tanto del docente como del educando, tener un enfoque interdisciplinario que promueva el trabajo colaborativo, que sea reflexivo, que sea crítico y que más que nada cuidar también la parte emocional, que es muy importante, ser una propuesta efectiva, que la guía sea basada en una lectura, teniendo en cuenta también la diversidad. Es muy importante tener en cuenta la diversidad y diversidad es por las diferentes formas, los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Hay que ser muy puntual, muy enfáticos en esta parte. Por eso la guía didáctica también tiende en la propuesta a ser flexible con los tiempos, con los recursos. También tener en cuenta que esto mejoraría muchísimo la parte también del rendimiento académico de los estudiantes y no solamente en las áreas de lengua, sociales, ciencias, sino que principalmente el objetivo, como lo dice, pues es mejorar la comprensión lectora en el área de matemáticas, profundizando más que nada en la comprensión de enunciados, tanto fáciles como complejos para los estudiantes, y que sean también de contexto real, que pueda ser enfocado a su entorno, fortalecer también ese pensamiento lógico y crítico en los estudiantes. Mis agradecimientos a todos los presentes por escuchar, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.